En 1922, en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto, se producía uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos. La tumba de Tutankamón, intacta y llena de tesoros. También resurgía la leyenda de la maldición del faraón, ya que este temor existía desde el siglo VII después de Cristo, cuando los árabes asentados en el país temían a la magia egipcia y a la resurrección de las momias basándose en las ilustraciones de las tumbas. Pero para quienes estudian los materiales, mucho más importante que la tumba de Tutankamón fue la de Rekhmire, un gobernador de Tebas. Lo curioso es que su importancia se debe justamente a las ilustraciones, pero que en este caso, lejos de alimentar leyendas de maldiciones, fueron una bendición, ya que permitieron obtener datos sobre las tecnologías en la antigüedad. Las pinturas en la tumba de Rekhmire datan de 1450 años antes de Cristo y reflejan las artesanías egipcias de la época. Con referencia al trabajado del bronce, muestran a un grupo de operarios dedicados a fundir 2 puertas para el templo de Amún en Karnak. Ejemplos simplificados de esos dibujos destacan a operarios que avivan el fuego mediante fuelles, vertiendo bronce fundido en embudos del molde de las puertas. Además acarrean lingotes de cobre y otros metales para fundir. Según las referencias, las fundiciones eran sucias y peligrosas, aunque el arsénico usado para alear cobre, que diezmaba la salud de los fundidores, se había abandonado alrededor del año 2000 a.C., una práctica que en Sudamérica continuó hasta poco antes de la llegada de los conquistadores. Calor extremo generado por el fuego en hornos especiales. Frío intenso producido en hielos milenarios. Al frío le debemos la conservación de cuerpos y de materiales de otras eras. En el calor está la pista para responder a una pregunta clave. Si ya tenía los hornos para producir cobre y fundir bronce, ¿por qué el hombre tardó nada menos que 2000 años en entrar en la Edad de Hierro? El aparente retraso para ingresar en ella se debió a que los hornos no estaban preparados para alcanzar las temperaturas necesarias para fundir el hierro. El cobre funde a 1083 grados centígrados, y si se agrega estaño o arsénico, la temperatura necesaria para fundir la aleación baja entre unos 50 a 100 grados centígrados. Para fundir hierro se necesitan 1535 grados centígrados, hasta ese momento una temperatura inalcanzable. Lo cierto es que el hierro fundido no se llegó a conocer en Europa hasta el siglo XIV después de Cristo, y fue gracias a la construcción de hornos con una considerable inyección de aire. En los primitivos hornos de cerámica es muy probable que el mineral de hierro reaccionara con el carbón incandescente. Pero, debido a la relativamente baja temperatura, no se producían gotas de metal fundido, de modo que la tecnología desarrollada para el bronce no se pudo usar con el hierro. El mineral de hierro se convertía en metal y quedaba reducido a la forma de esponja, con sus poros llenos de escoria. Una esponja que era observada como un desecho inútil. Golpes y más golpes. Golpeando 2 piedras, el hombre inició la carrera de la tecnología. También a los golpes, entre el año 1000 y el 1500 a.C., descubrió el secreto de cómo trabajar el nuevo metal que dio nombre a la siguiente edad de la humanidad. Así nacía el hierro, entre el calor y los golpes. El hombre aprendió que si golpeaba aquel residuo de los hornos, hasta entonces inservible, cuando aún estaba muy caliente, la escoria salía de los poros y el compuesto se compactaba en una pieza metálica sólida. Ese nuevo metal, el hierro, era mucho más duro que el bronce. Fueron los hititas quienes descubrieron esta forma de trabajar el hierro entre 1000 y 2000 años antes de Cristo. Golpeando en caliente se podían soldar pedazos entre sí y crear piezas mayores. Se les podían dar formas y fabricar espadas, escudos y hasta ruedas. Como en tantos ejemplos a lo largo de la historia, la adopción de una tecnología implica superioridad y dominio. Los hititas, adelantados en la metalurgia, crearon los carros más livianos y rápidos de la época, y su imperio desafió el poder de Egipto, de Babilonia y de Asiria. Hasta entonces se producía lo que hoy conocemos como hierro forjado. Las piezas no podían fundirse y la fabricación era muy laboriosa. Entonces, ¿qué ventajas fundamentales tiene el hierro sobre el bronce?
La abundancia de los minerales de hierro frente a la escasez de los minerales de cobre y de estaño lo convertía en un material muy accesible. Otra ventaja es que el hierro es más duro que el bronce. El uso del hierro tuvo un gran impacto en las actividades del hombre. Se crearon pinzas y martillos que facilitaron el forjado del propio metal y se hicieron arados, guadañas, picos y palas que simplificaron las tareas agrícolas. Cuando el hierro pudo ser fundido, con el transcurso de los años, comenzó a desplazar a la piedra en las estructuras de los puentes y permitió la construcción de equipos y máquinas impensadas para la época, como las máquinas de vapor. Con el hierro surgieron nuevas tecnologías en el transporte, en la agricultura y en la fabricación de infinidad de productos. Con la ayuda de equipos de hierro, se descubrieron nuevos materiales y metales, como el aluminio o el titanio, cuyos minerales eran abundantes en la corteza terrestre, aunque los hornos existentes hasta entonces no podían reducirlos a la forma metálica. Para su producción, fueron necesarias máquinas con estructuras de hierro que generaran electricidad. ¿A quién le debe el vidrio su difusión y aplicación a objetos cotidianos? A los fenicios, y también a otro material, el hierro. Su historia se remonta a 5000 años atrás, cuando en Oriente se fabricaron los primeros artículos de vidrio. Hallazgos en diversas tumbas prueban que en el antiguo Egipto los artículos de vidrio estaban reservados a reyes o faraones. Egipto se convirtió en el principal proveedor de objetos de vidrio de las cortes reales entre los siglos IV y I a.C. Fue entonces cuando los fenicios iniciaron la técnica del vidrio soplado, que permitió la producción a gran escala y convirtió el vidrio en un material de uso común. Y en esto la clave fue el hierro. Tubos de cobre en contacto con vidrio fundido eran imposibles de manipular para el soplado por la alta conductividad térmica del metal. Tubos de bronce también se fundieron. En cambio, el hierro tiene baja conductividad térmica y alto punto de fusión. Podemos verlo cuando un herrero puede golpear el extremo caliente de una barra de hierro mientras sostiene el otro extremo con la mano. Lo mismo sucede con el soplador de vidrio cuando se utiliza un tubo de hierro. De esta forma se pudieron fabricar con facilidad botellas, copas y otros artículos de uso doméstico. Y el vidrio se convirtió en un producto accesible a la mayoría de la población. Hoy tiene aplicaciones sorprendentes, en comunicaciones, por ejemplo, a través de la fibra óptica. El aluminio es otro de los metales que provocó una gran influencia en las actividades del hombre, abrió innumerables posibilidades y hoy tiene una enorme presencia en la vida cotidiana. Sin embargo, hace 160 años era un metal precioso, más caro aún que el oro y utilizado como artículo de lujo en las cortes europeas. La razón de su alto valor y prestigio obedece a que el metal apenas podía producirse en ínfimas cantidades por un método muy costoso. Pero en 1886 se desarrolló el método que permitió producirlo en forma económica y convertirlo en el metal que hoy vemos en múltiples aplicaciones. El hecho de ser liviano y mecánicamente resistente convirtió el aluminio en un material clave para la industria aeronáutica. Se utilizó en las estructuras de los antiguos dirigibles y actualmente se emplea en los aviones de línea. ¿Qué es un material con memoria? ¿Cómo pasó el titanio de ser una curiosidad de laboratorio a ser parte de nuestras vidas, o tal vez de nuestro cuerpo? ¿Qué materiales permitieron que hoy podamos sostener en la palma de la mano una computadora que en sus inicios pesaba 27 toneladas? ¿Por qué el adobe de los antiguos egipcios es un antecedente de materiales que actualmente impulsan la tecnología aeroespacial? Detrás de cada material hay decenas de historias. Pero esas historias son material de nuestro próximo programa. Sin duda, a lo largo de nuestra historia, el desarrollo de la tecnología ha facilitado nuestras vidas, pero no necesariamente las ha hecho mejores. Se crearon una diversidad de herramientas,
Pero ¿cómo fue que llegamos a desarrollar estas que tenemos hoy en día? Esta pregunta la responderemos en la segunda parte del documental Los materiales y la humanidad. Soy Carla Ledesma y esto es Pantalla Viva, a un clic del mundo. Hasta la próxima.